forman parte de la noticia. Una de las demandas de inconstitucionalidad contra la ley para enfrentar el conflicto armado interno que permite el alza del IVA ha sido admitida a trámite por la Corte Constitucional, como bien lo referíamos en el bloque anterior, a través de Alfredo Escobar. Se trata de la demanda interpuesta por la Cámara de Comercio de Guayaquil, que considera que la Asamblea Nacional se extralimitó en sus funciones al crear nuevos impuestos. Para hablar de este tema y de este avance en la demanda, hemos invitado hoy al economista Miguel Ángel González. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Economista González, buenos días y bienvenido a la cabina de Radio City. Hola Carlos, hola Guillermo, Priscila, Alfredo, qué gusto estar en el programa. Qué buenas vibras que se sienten aquí en este panel. Gracias por la invitación, un saludo para ustedes y para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Economista González, aparentemente hay un avance en la cuestión legal dentro del caso y la demanda, como bien lo explicaba Alfredo Escobar en el bloque anterior. Ahora hablemos de la política, porque el escenario que se pinta en caso de tener ustedes una victoria en este sentido es un escenario que al gobierno particularmente no le convendría. ¿Ustedes creen que políticamente también van a obtener avances en este caso? Bueno, el tema político siempre está inmerso en las distintas decisiones del país. Para nosotros es importante el paso que se ha dado, que se haya admitido a trámite esta demanda, lo cual implica que los argumentos que se han entregado son pertinentes, la Corte los ha admitido y dice que esto es un tema importante a analizar. Y yo creo que independientemente de lo que suceda, nosotros sí pedimos que se suspenda la implementación antes de que la Corte analice, eso no se dio. Pero independientemente, si también hemos pedido la retroactividad, digamos, de la aplicación, es decir, que lo que la gente ya aportó, las empresas que tuvieron que aportar esa contribución adicional, pues se les pueda retribuir. Y ese precisamente es el escenario, economista González, donde el guayaquileño diría, ¿qué relajo se armaría? Sí, sin embargo, independientemente de lo que suceda, para nosotros es muy importante que la Corte se pronuncie, porque sentar un precedente es fundamental para nuestra lucha por la seguridad jurídica, porque así como la seguridad en las calles es importante, la seguridad jurídica también es muy importante, aunque algunos no hayan tomado conciencia de aquello, porque la creación de empleo depende de la inversión. Y la inversión depende de la seguridad jurídica que haya en un país. Y aquí en el Ecuador adolecemos de inseguridad jurídica desde hace muchos años atrás. Y parte de lo que hay que corregir es que haya esa certeza, esa certidumbre, esa estabilidad en las normas. Y no solamente que las normas existan, sino que se respeten y se hagan respetar. Ese fue el objetivo principal por el cual la Cámara de Comercio de Guayaquil inició esta demanda de inconstitucionalidad, que no tiene nada que ver con la conveniencia o no de los impuestos, porque también dijimos en su momento que los impuestos nunca deben ser la primera opción para recaudar más fondos y que hay otras vías para poner en orden las arcas fiscales. Una vez que se aprueban los impuestos, lo cual es un golpe, además, encima un golpe a la seguridad jurídica, eso es algo que va en contra de la misión de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que es defender principios. Esto no va en contra de ninguna persona ni de un gobierno en particular, va en contra de la defensa de los principios. Y aquí estamos para ayudar a los gobiernos elegidos democráticamente, para aportar, para apoyar, para tender puentes, pero también para alzar la voz cuando sea necesario. Lo que nosotros hemos hecho es iniciar una demanda para defender la seguridad jurídica, porque la inversión y la creación de empleo dependen de ello. Economista, buenos días y gracias por acompañarnos aquí en Así Amaneció. Usted ha mencionado los argumentos. Ya nos ha quedado claro cuál es, digamos, la postura de la Cámara de Comercio. Pero en base a los argumentos, ¿cuáles son los argumentos que se han presentado dentro de esta acción de inconstitucionalidad? Sí, hay argumentos de fondo y de forma. El primero de forma es la manera como fueron creados esos impuestos. ¿Por qué? Todo inició cuando el presidente de la República envió un proyecto para elevar el IVA al 15%. Eso es legítimo, el presidente tiene esa potestad. Si la Asamblea hubiera aprobado ese impuesto tal cual fue enviado, nos guste o no nos guste, sea conveniente o no, teníamos que aceptarlo, porque es parte de la potestad del presidente de la República. Pero así no sucedió. Cuando el presidente envía el proyecto, luego la Asamblea agrega 4 nuevos impuestos. Y esos impuestos fueron aprobados. Y la Asamblea Nacional, por Constitución, no tiene la potestad para crear impuestos.
Entonces aquí se violó la Constitución, se inobservó lo que dice la Constitución. Eso no está bien, eso ya está enviando un mensaje muy negativo a la comunidad nacional e internacional de cómo se hacen las cosas en Ecuador. Entonces eso no está bien. Eso de forma. Aquí hemos visto una asamblea que no tiene la potestad para ello, creando impuestos. Y la forma en la que se intentó subsanar por parte del presidente de la República, pues no es la manera como se subsana una inobservancia de la Constitución. Eso es número uno. Luego, la forma como, en esencia, cómo quedaron constituidos los impuestos, que ya son temas de fondo, también ahí vemos que se violan algunos principios. Por ejemplo, en el tema específico del IVA, hay un principio que se llama el principio de reserva de ley, en el cual cualquier tributo que se cree tiene que tener todos los elementos del tributo muy bien definidos. Y uno de esos elementos es la tarifa, es decir, el número, el porcentaje. Y como ha quedado el IVA, ahí también se está yendo en contra del principio de reserva de ley. ¿Por qué? Porque no hay una tarifa fija, sino que es una tarifa que puede variar mediante decreto ejecutivo. Y eso también genera inestabilidad. Hoy el presidente del 13% que se aprueba ya lo subió al 15%. Uno dice, bueno, pero después lo van a bajar, se podría bajar. Sí, pero después lo podrían volver a subir en cualquier momento y nosotros defendemos principios. Hoy hay este gobierno que entendemos, comprende mejor el tema económico. Pero ¿qué pasa si después viene un presidente que no entiende los temas económicos y empieza a variar el tema del IVA, generando incertidumbre, generando caos económico? Entonces, no puede quedar constituido de esa manera, tienen que hacerse las cosas bien. Y así también en el impuesto, por ejemplo, de la contribución especial a las utilidades de las empresas, se está cargando este impuesto a las utilidades del año 2022. Es decir, retroactivamente, lo cual pues obviamente también viola pues un principio porque aquí ya esas utilidades ya fueron declaradas, ese periodo ya pasó, entonces uno no puede gravar periodos anteriores, porque también hay un principio que se está violando en ese momento y especialmente para el mundo empresarial la previsibilidad es importante y con esta manera de haber creado el impuesto pues obviamente no corresponde. Ahí pueden pasar varias cosas. Usted puede tener una empresa que en el 2022 le fue muy bien, pero en el 2023 le fue mal, por las circunstancias que estamos viviendo, y esa plata ya la tuvo que usar para mantener la empresa funcionando. O puede lo contrario, en el 2022 le fue mal, pero en el 2023 le fue muy bien y esa empresa no está... Totalmente, y ese es uno de los principales problemas. Economista, hablando del fondo y la forma, en el fondo ya nos ha dejado claro cuál es la expectativa también de la Cámara de Comercio en relación a esta acción de inconstitucionalidad, pero en la forma, ¿cuál es el resultado en la forma que esperan, tomando en consideración también que han solicitado que en caso de declararse la inconstitucionalidad esto sea retroactivo? Si nosotros confiamos en la Corte, yo sé, como mencionaba Carlos, que pueden ingresar criterios políticos al momento de definir las cosas, probablemente en el timing de cuando se pronuncien, ¿no? Y en la retroactividad, que históricamente no ha sucedido. Eso hay que tener claro. Las veces que la Corte se ha pronunciado y ha dicho que algo es inconstitucional, empieza a funcionar desde el momento que define en adelante, no hacia atrás. Eso ya lo sabemos, pero nosotros hacemos lo que corresponde hacer. Ya eso está en manos de la Corte Constitucional. Pero por eso decía que el peor escenario es que la Corte se pronuncie, diga que fue inconstitucional y que de aquí en adelante pues no lo puedan volver a hacer. Y que cuando algún político quiera romper o inobservar así la Constitución, no lo pueda hacer porque ya hay una declaratoria de inconstitucionalidad. Eso es sentar un precedente, que al final, pase lo que pase, que se siente un precedente de que aquí las cosas se tienen que hacer correctamente. Eso se llama seguridad jurídica y por eso nosotros peleamos. Economistas, ustedes están en este proceso, pero si bien las decisiones que ha tomado el gobierno de Daniel Noboa han calado de cierta manera, no solamente a nivel nacional, sino internacional, porque está decayendo el riesgo país. Igual considera que debió haber tenido otros acercamientos o medidas para afrontar la situación económica nacional. Nosotros en su momento hablamos de algunas medidas y dijimos que los impuestos no pueden ser la primera opción, deben ser siempre la última opción después de haber agotado otras medidas. Y hay medidas que están ahí sobre el tapete, que se han hablado desde hace mucho tiempo atrás y que no se han ejecutado. Como por ejemplo, la reducción o eliminación de los subsidios, o la focalización de los subsidios. Póngale ahí 1.200, 1.500 millones de dólares. Esa es una. Otra, la corrupción.
en las compras públicas. Nosotros siempre hemos dicho que las compras del Estado se hagan a precios de mercado, no a precios de negociado como sucede. Hay varios estudios que hablan de más de 1.500 o 1.000 millones de dólares al año que se van en corrupción. ¿Por qué la gente tiene que volver a aportar, siendo que hay 2.000 millones de dólares que se van por corrupción o 1.500 millones que se van por contrabando del combustible? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que permitir como sociedad que se golpee la economía cuando hay otras vías? Los que hacen las cosas por la izquierda, defraudación al fisco, también se hablan de estudios de 1.500 o 1.000 millones de dólares al año de impuestos que no se recaudan. ¿Por qué tenemos que seguir cobrando a los que pagan cuando hay ahí fuentes que están ahí? O sea, es plata que está sobre la mesa. La ineficiencia del Estado, se ha hablado de la reducción del tamaño del Estado. ¿Por qué tenemos que seguir pagando y golpeando la economía si ahí hay plata sobre la cual no se está haciendo nada? Entonces, ¿hasta cuándo hay que esperar? Porque así nos vienen diciendo, no, es que hay un impuesto por única vez, contribuciones por única vez, pero al final eso que es de fondo, que es estructural, nadie lo está corrigiendo. Quizás no tienen los políticos el incentivo adecuado o el tiempo necesario. Nosotros lo que dijimos es que si en el corto plazo, lo cual en la práctica probablemente sea así, es necesario contribuciones adicionales, nosotros dijimos que está bien que haya un incremento del IVA, pero que sea temporal y que sea esa plata estrictamente utilizada en seguridad. Ese fue nuestro planteamiento desde el inicio. Cuando no se lo hace así, pues entonces también nosotros iniciamos la demanda, porque no solamente se golpea la economía, sino que se golpea la seguridad jurídica, que además golpea la economía. Aquí me gustaría hacer algo muy, muy breve, para que la gente tome conciencia de por qué la seguridad jurídica es importante y la falta que nos hace, porque la inversión depende de la seguridad jurídica. Y yo quisiera que tomemos conciencia de la cantidad de inversión que hace falta en este país, porque aquí nos hablan de crear empleo, pero para crear empleo necesita inversión, porque crear una plaza de trabajo cuesta dinero, alguien tiene que invertir. ¿Y saben cuál es la brecha de inversión en este país? Yo creo que la gente no la ha dimensionado. No la ha dimensionado. No la ha dimensionado. Un cálculo rapidito. Supongamos que a todos los subempleados y desempleados quisiéramos darles un trabajo, acabar con el subempleo y el desempleo en un año. ¿Cuánta inversión se requeriría? Bueno, son 6 millones de personas. Un trabajo, al menos de sueldo básico, suponiendo que a las 6 millones por lo menos se le consigue un trabajo de sueldo básico. Al año son 6.000, 7.000, pongamos $7.000 con todos los beneficios de ley. 6 millones de personas, por $7.000 estamos hablando de $42.000 millones que se requerían en un año, solo en empleo, sin contar infraestructura, tecnología, capital de trabajo, maquinaria, etcétera, que suele ser bastante más. $42.000 millones solo en empleo. ¿Sabes cuánto entró en inversión extranjera el año pasado? Menos de $300 millones. Esa es la brecha. Entonces aquí hablamos de crear empleo. Está bien, hablemos de cuánta inversión se va a generar para crear empleo, porque sin inversión no hay empleo, y por eso la seguridad jurídica es fundamental. Son las 9 de la mañana con 31 minutos, estamos con el economista Miguel Ángel González, él es el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Le preguntaba fuera de micrófono, economista, ¿cómo está el comercio en Guayaquil? Nos queda poco tiempo, desgraciadamente ya, pero quiero que nos den una radiografía después de tantos estados de excepción, encierros. Tenemos desde el año 2020 en que la economía no ha podido ser regular, donde el turismo es casi nulo y lo poco que hay videos donde le comentaba también fuera de micrófonos que asaltan el barrio Las Peñas, donde hay negocios que cierran. Yo cuando manejo por Guayaquil veo muchas esas puertas corredizas ya cerradas que antes estaban vivas, la gente en las calles. ¿Cuál es la radiografía de Guayaquil? Yo converso todos los días con comerciantes de todo tamaño. Yo creo que estamos como Rocky Balboa en sus peleas iniciales cuando aguantaba a golpes, porque definitivamente ha sido golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Lo importante, y si nos queda poco tiempo, prefiero terminarlo con buen ánimo, porque así como he escuchado las quejas, el dolor de muchos comercios que han tenido que cerrar o que están muy golpeados, también es importante mencionar cómo esa actitud del comercio, del sector productivo, también nos mantiene en pie. El comercio nunca para, y durante todo este tiempo, a pesar de estos golpes, a pesar de las dificultades, el comercio sigue trabajando, se sigue levantando, sigue buscando formas de salir adelante. Resiste y busca maneras alternativas para no morirse de hambre y seguir funcionando y sostener el empleo.
Y esa actitud es la que todavía nos mantiene. Y esa actitud... Ser guayacos. El comercio es guerrero, el comercio es, siempre se pone de pie, se levanta un golpe, 7 golpes, se levanta 8 veces. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Hasta cuándo ponemos el hombro? Yo sé que vamos a salir adelante, pero obviamente hay que tomar medidas articuladas entre sector público y sector privado para generar un entorno que sea más atractivo al emprendimiento, a la inversión y que nos permita salir adelante, que dinamice la economía, porque también hay que tener claro que así como necesitamos empleo y para eso inversión, lo que genera creación de empleo es crecimiento económico, para lo cual se requiere inversión obviamente, pero si no hay crecimiento económico, si la economía no se mueve, al final no terminamos de salir adelante. Entonces está bien que hemos puesto los ojos en poner en orden las arcas fiscales porque es necesario, el Estado nos representa, pero hay que apostarle al crecimiento económico y las políticas, las medidas deben estar encaminadas en que la economía se mueva, en que la economía crezca. Y para eso tenemos que unirnos, porque hoy yo creo que el país está unido en torno a la seguridad, especialmente después de lo que vimos en los resultados de la consulta. Pero en temas de inversión, en temas de empleo, que fueron las 2 preguntas que se perdieron en la consulta, todavía falta que los distintos actores de la sociedad nos juntemos, nos pongamos de acuerdo y establezcamos las políticas y los pasos necesarios para que en este país abunde la inversión. Queremos agradecer al economista Miguel Ángel González por su presencia aquí en los estudios centrales de Radio City en Guayaquil. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de esta ciudad, un representante empresarial también de corte nacional, hablando de la situación que vivimos los ecuatorianos, pero sobre todo sobre esta situación legal que ahora la Corte debe decidir en función de la legalidad o no, de la constitucionalidad o no, de la ley que aumentó el IVA y que generó también otras vías de ingreso. Gracias, economista González, por estar con nosotros. Encantado de estar aquí. Un saludo para todos. 9:35 de la mañana.